¿Qué tal, amigos de Palestra? Bienvenidos a su espacio de Comentócrata con Israel Calderón. Israel. ¿Cómo estás, Armando? Bien, Israel, el martes es la elección en Estados Unidos. Kamala Trump. ¿Quién te gusta para presidente de Estados Unidos? ¿Y qué es lo que le conviene a México? Pues me gusta Kamala Harris y le conviene a México Kamala Harris. La verdad es que Donald Trump es un personaje radical que va a tensar mucho la relación, va a amenazar con aranceles, va a presionar bastante cuando se dé la revisión del tratado, va a buscar la manera siempre de tensar la liga como es la costumbre de Donald Trump. No dudo que Kamala también sea una política que de algún otro modo va a querer también imponer su visión, porque al final es Estados Unidos, son estadounidenses, buscan la hegemonía, etcétera. Pero yo creo que sería más desgastante una relación con Donald Trump, incluso se prevé más desgastante que lo que fue con López Obrador en su momento, ¿no? ¿Consideras que a la presidenta Claudia Sheinbaum le convenga más tratar con Kamala Harris que con Donald Trump? Sí, sin lugar a dudas creo que Kamala pudiese ser una mejor interlocución a nivel presidencial, incluso ya por el solo hecho de ser mujeres, ya que una mujer y otra mujer traten y que sean las primeras mujeres presidentas de sus países, pues aparte de que será algo histórico, que ya lo es en México y sería en Estados Unidos porque nunca ha habido una mujer presidenta, ha habido un machismo recalcitrante en las presidencias de Estados Unidos, pues yo creo que sería algo positivo que dos mujeres se pusieran de acuerdo, ¿no? Sí, pues vamos a ver qué pasa en las elecciones, Israel. Ahora sí que ya los estadounidenses decidirán, pero lo más seguro es que haya crisis también allá, porque están muy cerradas las encuestas, ¿no? Claro. Y yo creo que hasta las votaciones también, aunque el sistema político de Estados Unidos de votación es muy diferente al mexicano, pues a final de cuentas el empate sí está casi asegurado, ¿eh? Vamos a ver cómo reacciona Donald o la misma Kamala, con la diferencia que puede haber. Pero no solamente en Estados Unidos las cosas están que arden, Israel, también aquí en México con la reforma judicial. Esta semana es clave porque el martes la Corte dice o decide si tumba o no la reforma judicial. Sí, la verdad es que se prevé que si la Corte, los 8 ministros votan en bloque a favor de que se elijan ministros, pero no se elijan jueces y magistrados en esta famosa reforma judicial, se prevé que puede haber incluso una crisis de Estado. ¿Por qué una crisis de Estado? Porque el Estado, recordemos, lo compone el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y si el Poder Judicial desacredita una reforma judicial, que se dice que ellos no tendrían la facultad de hacerlo, porque una reforma constitucional no se puede echar para atrás, pero bueno, ellos van a discutir ese tema. Y si no lo acatan esa resolución el Poder Ejecutivo, Claudia Sheinbaum, y el Poder Legislativo, mayoritariamente de Morena, pues sí se puede crear una crisis de Estado. Yo preveo que por ahí va a haber algún Judas en la Corte, uno o dos ministros que se van a echar para atrás, que no van a apoyar al bloque, porque también está en juego, la verdad, su retiro, está en juego su haber de retiro, y sabemos que el Poder Judicial, los ministros, pues son bastante materialistas, ¿no? Pues no que muy santos, Israel, digo, dices que materialistas, pero no que muy santos ellos defendiendo la Constitución. Entonces, ¿cómo que va a haber Judas? No, es que si fueran santos defenderían la Biblia, no la Constitución, ¿estás de acuerdo? Pues sí, exactamente. Entonces que no se quieran hacer los santos, porque la verdad todos así como que, ahora sí que con la Constitución en la mano diciendo que se está violando, pero pues si a final de cuentas van a terminar votando por la cuestión económica, pues entonces de qué estamos hablando, ¿no? Y por otro lado, Israel, la verdad es que el Poder Judicial, en este caso la Suprema Corte, tiene todo en contra. Tiene en contra que el pueblo de México, como ha dicho la presidenta, votó por el plan C que implicaba la reforma judicial. Exacto. Tiene en contra la supremacía constitucional que tan acalorados debates ha generado en el Congreso de la Unión. Y tiene en contra el tema de los haberes. O sea, todo tiene en contra, Israel. ¿De dónde crees que pueda salir un milagro dentro de la Corte para votar pues en contra de la reforma judicial? Lo que pasa es que al final yo creo que ya no tiene nada que perder, entre comillas. Si dejáramos el tema económico con los famosos haberes de retiro, en realidad ellos ya no tienen nada que perder porque ya se van el siguiente año, se van en agosto del siguiente año. Entonces, digo, exceptuando las 3 ministras que se iban a competir por ser ministras, continuar por ser ministras, los otros 8 dijeron, nosotros no queremos. Bueno, uno se retira, los otros 7 dicen, ya no queremos. Entonces, en ese sentido ya no tendrían nada que perder, pero también yo creo que 2 que 3 ministros no creo que sean, que no tengan poco cerebro, creo que tienen una cierta inteligencia y saben que no tener un haber de retiro, que el legislativo, porque ya los ha amenazado Noroña y Monreal,
de incluso no aceptar sus renuncias, y saben que no tener una verde de retiro pues les va a perjudicar toda su vida prácticamente. No es una lana que van a tener mensual, que van a gozar, y si votan en contra de esta reforma judicial, pues está en riesgo su haber de retiro, ¿no? Pues sí, porque además los amagan, no solamente los amagaron, sino que los tienen ahora sí que agarrados del pescuezo, Israel, porque la Corte sesiona este martes y el próximo jueves sesionaría el Senado ya con la lista pública para decidir si aceptan o no esas renuncias. O sea, ya traen todo en contra de los famosos ministros, Israel, y pues bueno, vamos a ver en qué termina el tema. Pero lo cierto es de que ha levantado pasiones, como ya decíamos. No sé cómo viste ese encontronazo Alito Noroña del que tanto se ha hablado ahí en la Cámara de Senadores. Pues es el que al final al PRI no le queda más que hacer escándalo ya. O sea, el PRI es un partido irrelevante, digo, sí tiene un 10% de preferencia electoral, pero prácticamente es un partido irrelevante. Ya se busca Alito perredizar al PRI, ¿no? Porque recordemos que en los tiempos del PRD los escándalos en el Congreso eran al por mayor. Se tomaban tribunas, en fin, hubo muchos desmanes, digamos, en el Poder Legislativo con el PRD, con la oposición, con Andrés Manuel López Obrador como tal, y ahora de algún otro modo Alito busca perredizar al PRI, un poquito para que destaque, ¿no? Pero al final no deja de ser una anécdota. Al final también creo que es una sopa de su propio chocolate de Noroña, porque Noroña fue muy escandaloso en tiempos pasados. Ahorita ya pues, es presidente del Senado y se tiene que portar bien, pero hizo muchos desmanes, entonces de algún otro modo pues es parte de la política, ¿no? Sí, además también justo las protestas de la reforma judicial, varias de estas ya parecen como infiltradas, ¿no? Hasta yo diría que por los propios partidos, porque ya ves que ha habido violencia. Exacto, ya, digo, la verdad es que la protesta de los trabajadores yo creo ya se partidizó, bueno, ya estaba partidizada, pero ya se radicalizó, y ya se radicalizó, lo comentamos en el video pasado, de una manera creo ya hasta ilógica, irracional. Yo ya no le veo ningún sentido que sigan en paro, ya no le veo ningún sentido que sigan protestando, ya son hechos consumados la reforma constitucional, ya va a haber una elección. Se dice que los ministros van a parar de tajo esta reforma judicial, no lo veo así, y en caso de que votaran de que se parara la reforma judicial como está, pues no creo que lo acate el Poder Ejecutivo, no creo que lo acate el Poder Legislativo. Se puede crear una crisis, la verdad, entre instituciones, entre los poderes de la Unión, pero al final yo creo que esto se va a ir acomodando, y bueno, es parte del inicio del sexenio de Claudia Sheinbaum, un mes pues, convulso de algún otro modo, ¿no? Pues sí, por este tema, ¿no? Y justamente lo que te iba a preguntar, Israel, aprobándose la reforma judicial, o sea, es decir, ya quedando libre digamos, de cualquier cuestionamiento, bueno, los va a seguir teniendo, más bien ya constitucionalmente que sea estable y que siga para adelante. Con esto López Obrador ya pasará a la historia, Claudia Sheinbaum o ambos. No, aquí es ambos, porque aquí ya está gobernando Claudia Sheinbaum. Entonces, esta reforma judicial es prioridad para Claudia Sheinbaum, porque al final las reformas importantes constitucionales las va a llevar en el primer año de su gobierno, los primeros 3 años, pero lo fuerte, lo fundamental va a ser el primer año. Y esta reforma judicial es parte de esos cambios que ella quiere implementar en la Constitución. ¿Por qué? Porque tampoco le conviene al país ni a su gobierno que todo el tiempo estemos en una dinámica de pelea en el Congreso, de debates, porque se alejan inversiones, porque no hay estabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, a Claudia Sheinbaum le urge que la reforma judicial ya quede, le urge que se aprueben reformas constitucionales en su primer año, por lo menos la mayor parte que se pueda, para la estabilidad del país, para la prosperidad económica, etcétera. Le conviene a ella en general. Entonces yo creo que eso es un legado de Andrés Manuel que va a consolidar Claudia Sheinbaum sin ningún problema, ¿no? Sí, exactamente. ¿Y qué piensas digamos, de esta andanada de renuncias a no participar en la elección por parte de jueces principalmente y algunos magistrados también? Son muchos magistrados. Se dice que la mitad más o menos. No exactamente, que no están aceptando, o sea... Pero a mí me sorprende que la otra mitad sí. O sea, es nota que la mitad no esté aceptando ir a una elección, pero la otra mitad sí. Sí, exactamente, o sea, son las dos partes, ¿no? Está dividido. Pero ¿qué va a pasar? Ahora sí que, digo, guardando las proporciones, pero estarán como esos presos que salen de las cárceles y empiezan a inundar otra vez las calles de delincuentes, porque pues muchos de estos abogados que están trabajando ahora sí que en el Poder Judicial, ya al verse sin chamba, pues me imagino que van a empezar a sacar así que sus artimañitas y todo, ¿no? Porque pues también si tienen que acomodar va a ser una andanada de desempleados, Israel, ahí. Sí, pues digo, al final son los costes. Hay que cuidarse de esos abogados, Israel, ahora. Va a haber nuevos coyotes en los pasillos del Poder Judicial. Pues digo, es parte de, ¿no? O sea, a mí me sorprende que sí, una mitad sí esté aceptando, porque en teoría la mayoría, o todos, prácticamente todos, estaban en contra de la reforma judicial.
iba en contra de sus principios, iban en contra de sus ideales, etcétera, y por eso están renunciando. Yo sí lo veo más un tema de, obviamente, pero también tiene que haber el haber de retiro y tiene que haber las liquidaciones que va a haber. O sea, los jueces y magistrados están renunciando porque saben que si no renuncian no van a tener una lana segura que les van a dar por esa renuncia. Porque si no renuncian van a tener que ir a una elección y es una incertidumbre si ganarían o no. Entonces, híjole, la verdad es que me cuesta mucho decir, bueno, no me cuesta decirlo, suena feo decirlo, pero el Poder Judicial, los ministros, los jueces, los magistrados están bastante materializados, el dinero es su Dios, la verdad, así se ve, y por eso en este país la justicia cuesta trabajo que haya, ¿no? Muy bien, Israel, nada más no llores, Israel. Pues no, pero sí está cañón. Pues sí, su Dios es el dinero, la verdad. Bueno, Israel, pues gracias por tu comentario. Ya estaremos viendo qué pasa el próximo fin de semana cuando todo esto esté resuelto. Estados Unidos y reforma judicial. Vamos a ver qué pasa, pero yo preveo que va a haber un Judas ahí entre los ministros, 1 o 2, vamos a ver qué pasa. Muy bien, Israel, pues nos quedamos con ese comentario. Cuídense mucho, nos vemos.